Afternoon, everybody, and welcome to our webinar. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinario que va a tratar de cómo los gobiernos están utilizando los datos para brindar mejores servicios a los ciudadanos. Estoy encantada de ser la moderadora de este webinario desde el Foro Global, Gubernamental Global, el Global Government Forum, y estamos utilizando interpretación al español y al portugués, como hemos dicho hace un momento. Si quieren escuchar cualquiera de estos dos idiomas, hagan clic en el icono de interpretación y elijan el idioma de su preferencia. Gracias. En cuanto al tema de que nos ocupa hoy, los datos es algo que preocupa a todos los gobiernos del mundo y las administraciones están usando los datos así como la información de los pagos agregados para poder proporcionar o brindar a los ciudadanos mejores servicios. Aquí vamos a compartir varias ideas y varios ejemplos de diversos países sobre cómo las autoridades están utilizando la información que tienen sobre datos para poder suministrar mejor información y mejores servicios. Aquí en este panel que voy a presentar en unos minutos hablaremos de cómo mejorar los servicios utilizando los datos y también hablaremos de los desafíos que los gobiernos tienen que enfrentar para poder llevar a buen puerto este objetivo. Esta es su oportunidad también en el webinario para plantear las preguntas que deseen a nuestros ponentes. Tienen que ver una función de preguntas y respuestas, así que utilicen esta función para enviar cualquier pregunta que deseen e intentaremos responder a todas las posibles hasta el final del webinario. En cuanto al magnífico panel que tenemos hoy, primero escucharemos a Tulsi Parida, que es directora de soluciones de datos gubernamentales globales en Visa. Después escucharemos a Daniela Chikova, que nos va a hablar más de cómo utilizar los servicios de Kearney, porque es directora y directora gestora. Y vamos a hablar también, o nos van a hablar de cómo utilizar esa brecha digital. Esto todavía pertenece a Tulsi Parida y, como decíamos, después le daremos la palabra a Daniela Chikova, que es experta en banca con una serie de estrategias y de monetización de productos. Ella ha trabajado en Estados Unidos, en el Reino Unido y en muchos países también de Europa Central y del Este. Después vamos a escuchar a Trov Hovland, que es el director ejecutivo de ITS Norway, Intelligent Transformation Systems Norway, desde 2009 y que trabajó 18 años para la Administración de Carreteras Públicas de Noruega. Tiene gran interés en el desarrollo organizacional y ha trabajado arduamente para crear conciencia sobre las ITS, sobre todo aplicado a los servicios de transporte. Después pasaremos a Estados Unidos. Escucharemos a Oliver Weiss, que es director de datos del Departamento de Comercio. En este puesto, Weiss es responsable de liderar la estrategia de datos del Departamento de Comercio, mejorando la capacidad para la toma de decisiones basada en evidencias mediante la puesta en marcha de la ley de evidencia y alineando y escalando los recursos de datos del departamento para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios. Weiss fue el director fundador de la Oficina de Desempeño y Responsabilidad de la ciudad de Nueva Orleans, el primer equipo de análisis de datos y gestión del desempeño de la ciudad. Y finalmente, pero no por ello menos importante, escucharemos hablar a Andrew Banks, que es actualmente un científico principal de datos en el campus de ciencia de datos en ONS, que es la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido.
Es responsable de liderar proyectos de investigación y ciencia de datos en el campus con un enfoque particular en mejorar las estadísticas subnacionales. Se unió al servicio civil como economista en el Treasury, en el Departamento de Hacienda, antes de trabajar en una variedad de temas en ONS, incluyendo análisis económicos, producción de estadísticas, ciencia de datos e ingeniería de datos. Antes de unirse al campus de ciencia de datos, fue subdirector adjunto de estadísticas de finanzas del hogar. Les recordamos que tienen interpretación simultánea en español y portugués y vamos a darle la palabra a Tulsi Parida, directora de Soluciones Globales de Datos Gubernamentales en Visa. Muchas gracias por haberme dado la palabra. Saludo a todos. Estoy emocionada de poder profundizar en este debate sobre el uso de datos y cómo los podemos utilizar mejor y para suministrar mejores servicios. Soy Tulsi Parida y como me han presentado, efectivamente formo parte del equipo de Visa en soluciones globales de datos gubernamentales. Imagino que saben, han escuchado hablar de Visa, pero no saben exactamente a qué nos dedicamos en el Departamento de Soluciones Globales de Datos Gubernamentales. Bueno, pues nosotros posibilitamos el uso de datos de pagos y de gobierno a nivel planetario, a nivel mundial. Y en, en cualquier país que quieran utilizar su tarjeta, es la tecnología y la red de Visa la que les permite poder hacer los pagos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues que tenemos una red, VisaNet Processes, con 2.000 millones de cruces de datos al año, y eso es mucha información y que genera el 11,3 billones de dólares al año con todos estos movimientos, y utilizamos herramientas de inteligencia artificial para poder reducir los riesgos y poder realizar bueno, nuestro trabajo con las mejores medidas de seguridad para que estos más de 11 billones de dólares puedan utilizarse con toda seguridad. Queremos garantizar que los datos están personalizados, son identificados, pero están anonimizados para poder trabajar con seguridad y confidencialidad de datos. Y hemos podido utilizar todo el conocimiento relativo a pagos, y tenemos personas en nuestro equipo dedicadas a un trabajo integral en los datos y que proporcionan soluciones de pagos y quieren dar un valor añadido al uso que hacen de datos en los gobiernos. Y como parte de las soluciones gubernamentales, intentamos imaginar cómo podemos ayudar a los gobiernos y a las organizaciones públicas para poder mejorar la seguridad de sus datos, porque trabajamos en más de 200 países y hemos venido recopilando buenas prácticas y aprendizajes, así como soluciones de los gobiernos de esos países para poder mejorar nuestro trabajo. Y el tipo de preguntas que ayudan mucho a los gobiernos el responderlas es, por ejemplo, cuando nos preguntan cómo puedo mejorar el que en mi país se reciban las ayudas y se destinen a quien tienen que recibirlas. O, por ejemplo, a la hora de, de recaudar los impuestos y por ejemplo, el IVA en España o el IRPF, ¿cómo podemos hacer que estos impuestos se recauden completamente, lleguen a buen término y se puedan a su vez utilizar para proporcionar servicios a los ciudadanos? ¿Y cómo podemos, también otra pregunta muy frecuente, cómo podemos asegurar la total confidencialidad de los datos en todos los puntos del proceso? Bien, nosotros trabajamos con gobiernos y con redes de pagos para publicar una serie de manuales blancos o de papeles blancos, de guías, quiero decir, para poder asesorar mejor a los gobiernos y poder mejorar este trabajo. Eh, Además de todo esto, hemos estado trabajando también en más de 40 y pico regiones muy importantes en las que se preocupan precisamente por esta seguridad y para
en países que están en desarrollo. ¿Cómo podemos ver la intersección que se produce entre la seguridad de los datos y la toma de decisiones de los gobiernos? Y en esta serie de recomendaciones podemos tal vez encontrar mejores prácticas o estudios de caso interesantes que puedan ayudar a mejorar esta seguridad. Y hay una serie de temas diferentes que se tratan en en estas guías de recomendaciones, como por ejemplo la posibilitación del uso de datos en pymes o bien su mejora en las plataformas digitales y su utilización en estas plataformas, entre otros temas. No voy a entrar en detalle porque Daniela también tratará el tema, pero yo creo, estoy absolutamente entusiasmada de poder hablar de esto y estaré encantada de responder a las preguntas que me quieran plantear. Bueno, muchas gracias, Tulsi. Es fascinante lo que hemos escuchado por parte de Visa y lo que Visa puede compartir con nosotros porque tiene muchísima información local y mucha experiencia de la que podemos beneficiarnos. Es sobre todo a la hora de llegar a los ciudadanos más vulnerables y cómo podemos reducir la fricción existente en las transacciones para que sean más fáciles de utilizar para sectores de la población que tienen dificultades, por ejemplo. Y también el tema de cómo los gobiernos pueden ayudar su toma de decisiones basándose en toda esta información que estáis proporcionando y elaborando en Visa. Bien, vamos a dar ahora paso a Daniela Chikova, socia y directora general de Kearney. Dejaremos las preguntas para el final. Hola a todos. Gracias, Tulsi, por haber ya introducido la cuestión de lo que llamamos los papeles blancos o los libros blancos, más bien, que son esa serie de recomendaciones. Y me acuerdo cuando escuché por primera vez hablar de ellos, esos documentos oficiales, pensé, wow, esto es emocionante, estos libros blancos. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Bueno, pues no puedo resumir lo que podemos encontrar en estos libros blancos, pero sí que puedo comentar algunas cosas al respecto. Los datos es algo que están en boca de todos y es algo que fluye cada segundo a través de nuestros hilos de cable que cruzan el Atlántico. Hay millones de datos que se están cruzando, pero lo más importante son el valor añadido de estos datos, que supone millones y millones de dólares. También los datos de los sectores públicos, si se comparten de una manera y se usan de una manera adecuada, pueden subir un 1,5% el PIB de un país y incluso pueden llegar a subirlo un 2,5% según el uso que se les dé. Según un estudio reciente, encontró que en la economía europea solamente las actividades económicas que se basan en datos, solamente esas, están ya generando 400.000 millones de euros. Esto es una cantidad de dinero enorme. Y los datos están a nuestro alrededor, están por todos lados, pero con respecto a los pagos, esto es algo un poco diferente. Solo voy a pasar un minuto hablando de los pagos antes de hablar de unos estudios de caso muy interesantes. Los datos de pagos no necesitan de construcción de infraestructuras ni desarrollo de tecnologías para llegar a tener acceso a esos datos de pagos. Están ahí y se pueden utilizar. Son precisos porque también incluyen el comportamiento de personas o de negocios. No miden intenciones, miden hechos, son factuales. Y también se están generando todo el tiempo. Se pueden utilizar para diversos propósitos, pueden ser muy granulares. Hablamos del tema de la protección de datos personales, que es muy importante para ello facilitar el uso de los datos, pero es importante decir que los datos de pago se pueden agregar a nivel de país o desglosar a nivel de código postal o de calle. Pueden afectar
a distintos segmentos de población. Pueden afectar a toda la población o al segmento, por ejemplo, de los chavales de entre 18 y 25 años, por ejemplo. Ofrecen la oportunidad de poder realizar cantidades enormes de análisis diferentes. Y esos datos sobre pagos tienen un valor económico significativo y que muestran también dónde y qué compran los consumidores, a qué hora prefieren ir a las tiendas. Toda esa información es muy importante porque da mucho que pensar a los diversos sectores gubernamentales y públicos. Y voy a hablar de tres segmentos o sectores en los que es muy importante que de alguna manera están liderando el camino, están allanando el camino de los pagos de datos. Por ejemplo, viajes y turismo. El segundo sería ordenamiento urbano y sostenibilidad. Y el tercero sería una previsión macroeconómica, o más bien, más que una previsión, podríamos hablar de una prospección económica. Y la pregunta sobre cómo podemos recuperarnos, por ejemplo, de la crisis. Me acuerdo cuando la crisis económica fue muy significativo para muchos países y los datos pueden ayudar mucho a entender qué medidas se pueden hacer. Por ejemplo, también de cara al turismo, muchos países pueden saber mejor cuáles son los comportamientos de los turistas gracias a los datos y a partir de ahí deducir nuevas técnicas de atraer a los turistas y de incrementar el mercado turístico. También, por ejemplo, se pueden descubrir nuevos segmentos gracias al comercio con tarjetas utilizando pagos y datos de pagos y utilizarlos también para el beneficio del turismo. Por ejemplo, en tiempos de pandemia. Muchos de ustedes puede que hayan oído hablar del diseño de paquetes para los turistas que incluyen servicios como lugares en los que comer, lugares que visitar, servicios de portería o de bienestar. Y a la vez está creando algo tan a medida que consigue aumentar la afluencia de turistas, por ejemplo, en China, en un 30%. Es decir, gracias a los datos, China ha podido aumentar su turismo en un 30%. Luego, el segundo sector o segmento era, ¿se acuerdan?, el de la sostenibilidad. Y aquí estoy muy emocionada porque uno de los panelistas ha utilizado o utiliza los datos en sus actividades diarias de una manera que les va a llamar la atención, ya lo escucharán después. Y también para mejorar el transporte público o los movimientos de tráfico en carretera, los movimientos de población en momentos pico, a la entrada y salida del trabajo, por ejemplo. También podemos con ello podemos poner en marcha distintas iniciativas urbanas gracias a estos datos, por ejemplo, la creación de carriles bici. Y también se puede experimentar con distintos medios de transporte, por ejemplo, en los carriles bici se puede mantenerlos durante un cierto periodo de tiempo para que no solo sirvan bicicletas, sino también em, otro tipo de aparatos que pueden ir sobre ruedas, pero que no están motorizados. Y luego está la parte del tercer sector. Hablábamos de la perspectiva o la previsión, pero hago incidencia en un término que en inglés es nowcasting, que se podría traducir como previsiones a muy corto plazo. Y si quieren entender el PIB o el gasto de los consumidores, van normalmente a la oficina de estadísticas y les piden, por ejemplo, los datos de un periodo de tiempo, pongamos 6 semanas, y luego pueden pedir un desglose de esos datos, pero eso a veces lleva tiempo el conseguir ese desglose o a lo mejor no necesitas granularidad para hacer un análisis robusto. Si hablamos de pagos, por ejemplo, de esa previsión económica,
necesaria para hacer estadísticas. Los bancos, el Banco estadounidense, el Banco de Japón, de Israel o el Banco de Inglaterra, están utilizando mucho la estadística experimental en la cual, de una manera estructurada, se pueden prever ciertas variables económicas y hay distintas maneras estructuradas para comparar estas previsiones y entender las diferencias y saber cómo esto puede afectar a los pagos. Lo bonito de esto es que las estadísticas pueden desarrollarse más rápidamente para poder facilitar una toma de decisiones mejor y más eficiente. Por ejemplo, durante las conversaciones, los datos a tiempo real, la oportunidad de utilizar recursos alternativos da agilidad a la hora de tomar decisiones en tiempo real. A veces incluso, como decía, durante una conversación a la hora de tomar decisiones y es muy útil para ayudarnos a prepararnos de cara al futuro. Muchísimas gracias. Es magnífico todo lo que nos has dicho, Daniela, sobre esos casos de uso, esos ejemplos que nos has proporcionado y de cómo, sobre todo en el ordenamiento urbano y la sostenibilidad del ordenamiento urbano, puede ser útil utilizar estos datos que de alguna manera complementan los métodos tradicionales. Así que vamos a pasar la palabra a el siguiente ponente, que va a ser Trond Hovland. Hola, muchísimas gracias por darme la palabra y gracias también a la organización por la invitación. Voy a hablar un poco de los datos eh, desde un punto de vista del clima, porque se menciona NOMAD, que es el proyecto de los países nórdicos. NOMAD concretamente significa movilidad y digitalización abiertas en los países nórdicos. Bien, entonces, aunque el sector de movilidad y de transporte conoce cada pulgada de nuestras vías porque tienen que mantenerlas bien y porque tienen que hacer trabajos en ellas, conocen todos esos datos. Pero lo interesante es plantearse la pregunta de cómo los gobiernos están utilizando los datos para poder suministrar mejores servicios en este sector y tanto en carretera como en ferroviario, o sea, en el transporte ferroviario o en el transporte aéreo o marino o por hídrico. Eh, Se pierde muchísimo valor cuando no se comparten esos datos. Siguiente, por favor. Debido al cambio climático, el compartir los datos es clave. Lo tienes que hacer porque aunque sea porque se va a suponer un cambio en el sector del transporte, porque aunque teniendo en cuenta la emisión de gases, tenemos que crear una movilidad más integrada y, por supuesto, servicios digitales. Hay muchas cosas que están ocurriendo y que tienen una influencia en cómo actuamos. Y de cara a 2025 ya saben que tenemos que reducir las emisiones en un 25% de cara a 2050. El 70% de estas emisiones que estamos liberando a la atmósfera pues se deben al transporte en carretera. Entonces tenemos que centrarnos en el transporte en carretera en la ciudad, o sea, intraciudad y entre ciudades también. A la derecha pueden ver todos los servicios de transporte programados en los países nórdicos en tren. Y todos estos datos utilizan números, por ejemplo, también de Europa. Y es interesante utilizar estos datos o estos mapas para poder cartografiar bien los problemas
de transporte y poder programar también los servicios de transporte. Y a la derecha pueden ver cómo en las regiones más grandes de los países nórdicos se producen los transportes a diario. Y estos mapas nos ofrecen una base magnífica para la digitalización y la previsión. Y si queremos transformar el sector en un sector más, en algo más sostenible, tenemos que intentar optimizar el uso de nuestros autobuses, de nuestros coches y reducir las emisiones de esa cantidad de vehículos que están en carretera todos los días. Y también tenemos que automatizar esos vehículos, las terminales y todos los servicios que proporcionan. Y tenemos que reducir, obviamente, la cantidad de vehículos y mejorar la infraestructura. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva para ver el tipo de conjuntos de datos con los que estamos trabajando en el proyecto Nomad. En primer lugar, he mencionado el NAP. El mapa de la diapositiva anterior tiene que ver con los puntos de acceso nacional, NAP. Más o menos todos los servicios programados se van a ofrecer en cualquier sitio. El esqueleto, más o menos, o sea, nos ofrece el esqueleto de a dónde se puede llegar en cualquier punto de los países nórdicos y la idea es el resto de países europeos. Después utilizamos datos de telecomunicaciones. eh, Y eso son datos más precisos, de alguna manera individualizados, y después tenemos también de back office, de empresas, de alquiler de coches, taxis y scooters, que son las motocicletas eléctricas, etcétera. Entonces se monitorea a nivel individual cómo se compran los billetes, cómo se validan y cómo se utiliza el vehículo. Se utiliza el sistema para conocer la esquemática online, hacemos también encuestas, llamadas y entrevistas, y en el futuro también vamos a utilizar unos sistemas de recuento de pasajeros automáticos, porque ahora se hacen manualmente, que de alguna manera van a ser un poco más inteligentes de lo que van a ser ahora. Tendremos coches conectados, de equipamiento dentro de los coches y también los datos de las autopistas de peaje. También accesos a la visa, con visa para ayudarnos a cubrir las lagunas que nos quedaban. Vamos a ver la siguiente. Todos estos datos se combinados son una mina para los ayuntamientos y los gobiernos. Si se combinan de la mejor manera, de hecho, se pueden optimizar, se puede integrar tráfico optimizado y se puede utilizar para planificar. Entonces, para potenciar la industria del turismo después de la pandemia, para nosotros fue bastante fácil porque ya teníamos todos estos datos y además esto nos permitió ofrecer información a gobiernos sobre los lugares, gobiernos, también áreas residenciales que pueden necesitar más atención. Entonces, en el futuro vamos a poder utilizar estos datos de una manera un poco más eficaz de como lo hacemos hoy, gracias a esta inmensa cantidad de datos y también a la voluntad de compartirla en el futuro. Bueno, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tron. Estoy segura de que los oyentes van a querer saber más. Es importante lo que ha dicho de que NOMA del proyecto consiste en que los funcionarios sean conscientes y puedan aprender a utilizar todos estos datos que existen. Y creo que en las preguntas volveremos a esto. ¿Por qué esto es así? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Y cómo han hecho para concienciar a los funcionarios? Creo que después vamos a hablar de ello y creo que tiene que ver con lo que Daniela ha dicho del uso de diferentes fuentes de datos en el ámbito de los transportes, pero también, como usted ha dicho, conectados con los objetivos de reducción de emisiones de gases contaminantes y para hacer nuestros sistemas de transporte más sostenibles. Eso es algo absolutamente necesario. Muchísimas gracias, Tron. Fascinante. Y les recuerdo a todos que tenemos 2 presentaciones más y después pasaremos al turno de preguntas, así que prepárenlas. Y ahora, Oliver, en Estados Unidos. Adelante. Gracias, Siobhan. Gracias a los organizadores. Es muy interesante todo esto.
Yo soy el director de datos del Departamento de Comercio en Estados Unidos. Nuestra misión es crear las condiciones para una nueva vía para el trabajo con los datos. Hay mucho que hacer porque hay muchas cosas distintas. Tenemos, bueno, de las oficinas de estadísticas más importantes del mundo, realizando análisis y que calculan grandes magnitudes. Llevamos a cabo toda una ciencia, por ejemplo, la administración de clima, por ejemplo, es una de las más importantes del mundo. También permitimos y regulamos algunos sectores industriales como el de la pesca, el de el espectro de ondas radiofónicas y también patentes y marcas. Y también hacemos un seguimiento de la aplicación de la ley del derecho en cuanto, por ejemplo, al derecho de exportaciones, algo que es un área específica que tiene mucho que ver con el uso de datos, por ejemplo, en el caso de exportaciones a China, etcétera. Entonces, es una organización muy interesante que hace muchísimas cosas y tiene muchísimos datos en términos de directamente lo que se hace, es decir, que recabamos muchos datos o bien recabamos datos como resultado de los servicios que ofrecemos. Y también mm, somos donantes de otras grandes organizaciones. Como director del departamento de datos, mi papel es reunir el valor de todos estos datos y alinear todos estos datos para conseguir la misión de la organización. Esto es una función muy emocionante y a veces me hace bajar a la realidad y una buena dosis de humildad, y es un placer estar aquí con ustedes. Además, también trabajamos con las estrategias del gobierno en cuanto a estrategias industriales. En cuanto a los datos comerciales, que esto conecta con lo que han dicho Trot, Daniela y Tulsi, yo veo el mundo de los datos, vamos a imaginar una especie de cuadrante en el que tenemos en las columnas fuentes de datos públicas y fuentes privadas, y en la parte del eje de la Y, el uso o los usos de los datos. Entonces, los datos públicos para uso público, bueno, creo que es algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, unos 20, 30 años, bastante más seguramente, y creo que se trata de un sector bastante maduro. Aún hay mucho espacio, mucho margen para mejorar, pero está bastante maduro. Y la industria que da apoyo a esta área, yo recibo llamadas constantemente. Es un mercado saturado. Después están los datos privados para uso público, lo cual es también un sector bastante maduro, pero creo que está lleno de oportunidades muy interesantes para desarrollar inteligencia artificial generativa, para maximizar los beneficios de estas tecnologías, mitigando los riesgos perjudiciales. Este es un aspecto bastante interesante. Otro de estos cuadrantes son los datos privados para uso público. Creo que es bastante menos maduro, creo que el menos maduro de todos estos cuadrantes. Y creo que nos ofrece muchísimo margen de crecimiento. Y tengo la suerte en mi departamento de comercio, porque hacemos tantas cosas tan distintas y tengo tantas funciones distintas, que realmente se puede ver la oportunidad, las oportunidades de los datos del sector privado en muchísimos dominios. Entonces, en el aspecto estadístico, por ejemplo, creo que las organizaciones estadísticas de todo el mundo en general normalmente se obtienen datos para la función pública. Entonces, la innovación a principios del siglo XXI. Entonces, se ve como hay pocas personas haciendo este servicio
Y es necesario hacer más estimaciones económicas y demográficas y tenemos que fijarnos en otras fuentes alternativas de datos, sean fuentes administrativas recabadas por otro sector del gobierno o bien del sector privado. Y de hecho hay mucha innovación en este aspecto para utilizar datos de pagos, de nóminas, de fuentes alternativas para crear mejor cálculos o estimaciones. Hemos visto el uso de datos del sector privado también en NOAA, en la Administración de Océanos y Atmosférica, donde se realizan acciones con socios para tener mejores mediciones de las condiciones de los océanos, por ejemplo, de manera que los navíos, las embarcaciones pueden recabar datos para la comunidad científica y para las administraciones de cuidado del medio ambiente del mundo entero. Además, el aspecto de nuestra administración que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente tiene que ver también con los datos del sector privado para entender mejor las tendencias mundiales, también para entender la gobernanza de las empresas que quieren permisos de exportación. Pues son datos bastante difíciles de saber qué tipo de compañías realmente tienen derecho, digamos, o están amparadas por el derecho para pasar a exportar. Es un ámbito cada vez más importante de la cantidad de los datos o del grueso de los datos, ver cómo utilizarlos de una manera más proactiva. Muchísimas gracias, Oliver. Cuando ha dicho cómo es el departamento en el que trabaja, me quedo realmente pasmada por la magnitud de todo lo que hacen. Y ser el director de algo así debe de ser una tarea bastante difícil. Bien, muchas de las cosas que ha dicho sobre este cuadrante de los diferentes tipos de datos, todo desde los datos públicos para uso público, que sabemos que esto ya tenemos mucha experiencia, hasta lo más moderno, que sería los datos privados para uso público. Y ahí ha dicho que hay 3 ejemplos muy interesantes de cómo los gobiernos ya están pensando en cómo poder utilizar parte de estos datos privados, y hay grandísimas oportunidades para informar mejor a los procesos de toma de decisiones públicos, pero también el uso en el ámbito público. Muchísimas gracias, Oliver, por su perspectiva. Y como he dicho, por último, y no por ello menos importante, vamos a escuchar a ustedes, a Andrew Banks, perdón, científico principal de datos de la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido. Sí, es un placer hablar aquí. Soy Andrew Banks. Soy científico principal del campus de ciencia de datos que forma parte de la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido. Es el INE, digamos, de Reino Unido. Equivale a census, que es de lo que nos ha hablado ahora el señor Wise. Hace 6 años empezamos a hacer un estudio basado en una encuesta, en un estudio oficial para básicamente ver si nuevos datos y nuevas tecnologías se podían utilizar para mejorar las estadísticas oficiales e informar los análisis que se estaban llevando a cabo en el gobierno. En este periodo de 6 meses se han formado 5 científicos con 100 personas a su cargo para dar apoyo a este trabajo. Y nuestra misión principal en el campus es la ciencia de los datos para el bien de la sociedad. Es decir, utilizar nuevos datos, pero también nuevas tecnologías y nuevos algoritmos para conseguir realmente esta misión. Hay un par de elementos importantes. En primer lugar, es utilizar nuevos datos con nuevas tecnologías para generar una información accesible y accionable. Sabemos desde la pandemia, desde la respuesta a la pandemia, que hubo una real necesidad de tener políticas que de verdad rápidamente se adaptasen
Con ello llegó una demanda real de nuevos datos más granulares, más oportunos desde el punto de vista temporal para usarlos de una forma más rápida. A continuación, esta expectativa se ha mantenido. Entonces sigue existiendo esta necesidad de tener más evidencias, más información para aplicarla de manera rápida. Y el segundo elemento es el generar estadísticas mejores. Oliver ya ha mencionado cómo los servicios habituales o tradicionales se han utilizado para generar estadísticas de manera oportuna, que muchos de nosotros, en la que muchos de nosotros dependemos para, pues hemos visto ya estadísticas de Producto Interior Bruto, etcétera, para tener también datos más granulares y más oportunos. Y hay un tema muy importante que está surgiendo ahora, que es para ofrecer una geografía más precisa, es decir, encontrar realmente los datos no solamente de manera general, por ejemplo, cuando se producen en los colegios electorales durante una votación, sino en general en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay todo un potencial asombroso de nuevos datos procedentes de fuentes comerciales y estatales que están disponibles. Son datos privados para uso público. Ahí hay un área de crecimiento muy importante con mucho potencial. Un par de ejemplos como transacciones financieras, en que los datos se obtienen muy rápidamente, también datos de movilidad para estimaciones demográficas, etcétera. Y otra área en la que nos estamos implicando mucho es la capacidad en el sector privado, y es que a medida que hay nuevos datos y nuevas tecnologías, hay una explosión de nuevos equipos o nuevos equipos de científicos de datos que se insertan, digamos, trabajan en el sector público desde gobiernos locales hasta en nivel ya de la Casa Blanca del gobierno nacional, para utilizar programación avanzada e incluso también servir al sector privado y también mejorar la eficiencia, tanto en cuanto a mejorar el uso de principios de ingeniería de datos y mejores prácticas, como hacer más disponibles los datos en el sector público, y también mejorar los algoritmos para mejorar lo que ofrecemos a la sociedad. Es decir, hay un gran potencial. Así que es interesante hablar de las dificultades. También un ejemplo de el tipo de crisis potencial que podemos vivir. Un ejemplo sería un trabajo que hicimos con otros equipos en la Oficina de Estadística Nacional para fijarnos en el precio de los artículos más baratos en los supermercados y cómo eso ha cambiado. A mediados del 2021, todo el mundo era muy consciente de que el precio de algunos artículos se había disparado mucho más rápido que lo que había ocurrido en la década anterior, pero las estadísticas existentes que generamos solamente nos dieron una idea de lo que estaba ocurriendo en cuanto para los precios medios, pero había una auténtica necesidad de cómo ver los precios más baratos, cómo estaban cambiando. Y como he dicho al principio, la expectativa estaba ahí, el poder generar información accionable, utilizable muy rápidamente. Entonces nos fijamos o reunimos miles de datos de 7 empresas comercializadoras y
Utilizamos esto para evaluar los precios más baratos y comparar con el siguiente precio barato, y nos fijamos en el grado en el que la gente era capaz de sustituir el artículo cuando el precio más bajo no estaba disponible, y generamos unas estadísticas con cierta regularidad en cuestión de unos meses, y realmente respondimos a esa necesidad de datos que faltaban y que los datos existentes hasta ese momento no podían realmente dar apoyo. Entonces, esto ayudó a los políticos, a las administraciones públicas a hacer un mejor uso gracias a estos nuevos datos. Entonces, se puede hacer y se puede hacer muy rápidamente, y los beneficios reales para la sociedad enseguida se ven. Ese sería todo. Muchas gracias, Andrew. Mi pantalla se ha congelado, pero espero que te hayan podido escuchar todos. Ok. Andrew, muchísimas gracias. Es magnífico poder escuchar lo que los científicos de datos pueden llegar a hacer, y ciertamente es interesante ver cómo ese término que has acuñado de que por la pandemia ahora mismo tenemos apetito de datos o hambre de datos. Y es interesante también el ejemplo que has dado al final acerca de los precios, esos rangos económicos y esas cifras que han ocupado los titulares de aquí en el Reino Unido, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes por estas presentaciones que habéis dado. Y quería comentar algo que todos habéis comentado de alguna manera u otra, y es el hecho de que hay muchísimos datos allí fuera, y tenemos que, sin embargo, entender bien esos datos y saber qué aprendizajes, qué lecciones podemos extraer de ellos. Así que mi pregunta para todos ustedes es: ¿cómo podemos ayudar a los políticos, a los legisladores, gracias bueno, pues con esta cantidad de datos? Porque ¿cómo pueden utilizarlos de la mejor manera? ¿Cómo podemos ayudar a las autoridades para que entiendan bien en qué datos se tienen que fijar por encima de otros? Chelsea, como no hemos escuchado de ti desde el principio, te voy a pedir a ti que respondas la primera. Bien. Bueno, pues hay muchos ejemplos del trabajo magnífico que están haciendo en este panel. Hay un par de puntos que quería contestar al hilo de esta pregunta, y es que hay absolutamente muchísimos más datos hoy que los que ha habido jamás. Pero ¿dónde pueden esos datos ser valiosos no solo para las autoridades o para los gobiernos, sino también para las personas, los ciudadanos? Bueno, pues yo creo que los datos tienen que estar apoyados en los principios de empoderamiento del consumidor y de acuerdo del público, en el sentido de que tiene que haber ese empoderamiento, de modo que los ciudadanos y los consumidores puedan utilizar, o que estén utilizando productos y servicios, puedan entender qué datos se están recabando de ellos mismos y para qué se van a utilizar. Y eso es muy importante, es primordial, porque si no, lo que vamos a tener es un montón de ruido de datos. Hay muchas empresas o entidades que están recopilando o recabando datos en todas partes, pero que a lo mejor no tienen ningún uso. Entonces, digamos que esta recogida de datos tiene que tener un objetivo y un uso útil, y yo creo que eso es lo primero. Y luego, si hablamos de decidir qué tipos de fuentes de datos son útiles, a mí me ha gustado mucho los ejemplos que habéis aportado ahora los demás ponentes, Trond concretamente en su ponencia. Y puede que
bueno, Visa, por ejemplo, es una empresa de pagos por tarjeta, pero a lo mejor pensáis que no tiene ninguna otra utilidad. Ahora es que hay un factor muy importante y es que los datos por sí solos no van a ayudar a resolver ningún problema o afrontar ningún desafío. Ahora bien, los datos combinados con la información de diversas fuentes gubernamentales y de diversos lugares, eso ya puede ser algo mucho más útil. Entonces, a la hora de utilizar los datos, lo primero que intentamos preguntar a un cliente o a un gobierno es qué tipo de problema necesitas resolver, porque a lo mejor no necesitas datos transaccionales en absoluto para poder resolver ese problema o para poder contestar a la pregunta que te planteas. Y por supuesto, hay que garantizar que cualquier tipo de recogida de datos se centre en el ciudadano y en la persona y con el respeto adecuado, obviamente. Sí, muchísimas gracias. Has mencionado el ejemplo de Trond y efectivamente Trond ha hablado de que el objetivo es esta sensibilidad o este conocimiento de los datos que se van a utilizar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las autoridades a que no solo entiendan qué datos son importantes, sino cómo se pueden utilizar? Trond, te lanzo a ti la pregunta. Bueno, muchas gracias. El hacer que las autoridades y también las entidades privadas estén informadas o sensibilizadas acerca de los datos y los conozcan, bueno, pues es una cuestión de escala. Tenemos que aumentar mejor la escala, aunque realmente es casi un rompecabezas ahora mismo, y tenemos que fijarnos en los medios de cómo los datos nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos. A lo mejor no tiene sentido lo que digo, pero sabemos los problemas de cambio climático, sabemos también la necesidad de ampliar la escala de los negocios y a lo mejor ambos objetivos se pueden conseguir volviendo los ojos a nuevos recursos, nuevas fuentes de datos. Entonces, eso puede ayudar a las autoridades. Y si entramos en mucho mayor detalle, podemos entrar también a identificar el valor de los datos. Eso no es tan difícil, pero si hablamos del tipo de objetivo implícito en los datos, tenemos que también estar concienciados de lo difícil que es a veces ganar esos datos. No tanto los datos personales, que la GDPR obviamente está ahí para protegerlos, pero que se pueden obtener, sino más bien el acceso a otros tipos de datos. Por ejemplo, los datos que utilizan, pongamos, una empresa textil, por decir algo. ¿Qué tipo de datos utiliza una empresa de ese tipo? O una empresa, o, por ejemplo, una entidad impositiva. ¿Qué tipos de datos de impuestos puede estar utilizando una empresa o una agencia de impuestos? Una hacienda, podríamos decir. Bien, también tenemos que aprender cómo crear entornos de confianza donde las empresas puedan compartir datos en ese entorno de seguridad y a la vez el valor de esos datos se tiene que poner de relieve mucho más. Bien, voy a plantear la misma pregunta a Daniela y a Andrew. Esta pregunta de cómo podemos ayudar a las autoridades a que entiendan cuáles son las mejores fuentes de datos y también la cuestión de la confianza, como Tron ha mencionado. ¿Creéis que hay barreras al uso de los datos y sus procesos porque las autoridades están preocupadas por la posibilidad de incumplir algún tipo de regulación tipo GDPR o cualquier otro tipo de normativa de protección de datos? No, Daniela, primero tú, por favor. ¿Qué nos puedes decir a partir de tus investigaciones? Bueno, yo quiero contestar de una manera un poco diferente porque yo creo que este comentario es muy interesante y muy importante. Tulsi y Tron han mencionado algo interesante también. Hay una necesidad de entender el problema y de entender el objetivo
el fin último para el que se usan los datos. No se trata tanto de si puedo utilizar o cómo puedo utilizar los datos que tengo disponibles, sino más bien hay que ver para qué quiero utilizar esos datos y qué impacto estoy buscando para los ciudadanos o para los consumidores. Y por eso, de ahí la creación de esos libros blancos, porque de alguna manera tenemos que ver cómo enfocar esto. Queremos dar ejemplos, inspiración, no tanto del uso de datos, sino del flujo de datos que utilizan las autoridades para resolver problemas. Ya he mencionado alguno, pero hay muchos ejemplos inspiradores por ahí, como por ejemplo del Departamento de Nueva York, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York o de la Ciudad de México, que está digitalizando los pagos, sean para transporte público, para otros objetivos, para entender cuáles son las personas más vulnerables de la sociedad y para que esas personas puedan tener acceso al transporte público igualmente. Y también se están haciendo investigaciones de datos en BBVA, por ejemplo, utilizando estadísticas oficiales, y estamos viendo lo importante que es acudir a una serie de fuentes de datos, porque en Turquía, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, la falta de datos en algunos aspectos es impresionante y hay que ver, por ejemplo, algunos modelos de generación y uso de datos que puedan ser replicados en otros países. En Japón, por ejemplo, se recaban datos de pago para entender cómo se puede atraer a los turistas para poder elaborar un mapa de visitas y no solamente una visita sola, por decir algo, o un monumento solo, sino para hacer algo más atractivo que implique muchos puntos de interés para esos turistas. Entonces tenemos que ver cuál es el objetivo. Claro, el problema, a ver, la protección de datos, el GDPR, puede ser un problema, sobre todo en el contexto europeo, pero muchos países han venido aprendiendo en los últimos años cómo lidiar con el GDPR y también han sabido darle la importancia que tiene a la hora de proteger a las personas pese a esa captura de datos. Bien, muchísimas gracias. Oliver, has mencionado el uso público de datos privados, que eso es un área delicada. ¿Las autoridades entienden cómo tienen que hacerlo? No, no. Yo creo que esto es un campo inmaduro que realmente no se ha comprendido bien del todo. Yo no creo que sean los decisores del gobierno o gubernamentales, las personas que toman decisiones en el gobierno que representen un obstáculo, ¿no? Yo creo que eso no es el obstáculo. Yo creo que a veces se trata de la responsabilidad, de cómo encontrar maneras de compartir datos, y durante la pandemia hemos tenido algunos ejemplos bastante interesantes. En la universidad, por ejemplo, en algunas universidades hemos podido ver algunas innovaciones muy interesantes. Yo no tenemos en Estados Unidos un equivalente al GDPR, a la ley GDPR de protección de datos. Nosotros tenemos un marco regulatorio y normativo bastante diferente del europeo, pero sí que creo que esas leyes son aún más importantes si precisamente no estamos hablando de que se usen datos de empresas privadas, sobre todo si hablamos de minoristas o de ciudadanos. Tenemos que, a la hora de pensar cómo los gobiernos van a suministrar servicios, la privacidad y la confidencialidad de los datos de los consumidores, yo creo que es aún más importante, si cabe, que las de empresas privadas, por ejemplo. Andrew, bueno, muchas gracias. Andrew, quería ver también dónde crees tú que reside el mayor valor de los datos. Bueno, eso es un debate muy interesante y tal vez puedo mencionar un par de puntos. Daniela,
ha comenzado con esa pregunta de investigación a la hora de, por ejemplo, repetir o replicar esos análisis. Yo no quiero entrar mucho en detalle de tus investigaciones, pero me gustaría entenderlas mejor. Hoy yo creo que los datos tienen muchas limitaciones, sobre todo por principios tipo la oportunidad de los datos, la granularidad, el momento en que se generan esos datos, la frecuencia de uso de esos datos. Por ejemplo, si se usan de año en año una sola vez, por ejemplo. Entonces, hay veces que, por otro lado, hay una representatividad de cobertura en el sentido de que a lo mejor algunos datos no representan a segmentos de la población que estamos pensando que representan por estar simplemente cubiertos dentro de esos datos. No tienen por qué ser representativos de esa población. Entonces tenemos que ver cómo utilizarlos. A veces se trata de una compensación, de un equilibrio que hay que encontrar para que los datos efectivamente representen una oportunidad, un momento en que se usan de manera muy frecuente y por tanto sean representativos de un segmento concreto de la población. Y Tulsi tiene razón al decir que no hay una sola fuente de datos. Hay que agrupar diferentes conjuntos de datos potenciales, unirlos asociarlos de una manera adecuada de cara al objetivo que nos ocupe. Y luego también hay algunas otras consideraciones importantes, por ejemplo, la transparencia de cómo utilizamos esos datos. Nos deberíamos preguntar si hay una justificación realmente importante o fuerte a la hora de utilizar unos datos concretos. Hemos pensado realmente en detalle y con prudencia en qué significan esos datos antes de unirlos a otra cosa. Y es importante ver para qué se necesiten esos datos. Podemos tener acceso a un rango de datos potencialmente muy amplio, pero a lo mejor tenemos que hacer más investigación para poder crear subconjuntos de esos datos para tener una idea más clara de su utilización para distintos fines. Estas son las áreas y los principios en los que yo, bueno, podría fijarme. Muchísimas gracias, Andrew. De nuevo, la cuestión de la confianza. Voy a dar paso a las preguntas que he recibido del público. Creo que voy a unir dos. Creo que tienen relación. Carlos ha dicho en algunos casos, en el ámbito universitario se habla de donación de datos, marcos de documentación, esencialmente. ¿Cómo o cuál es vuestro punto de vista en cuanto a la filantropía de los datos? ¿Es algo que se puede utilizar, por ejemplo, para investigación? ¿Se puede entender que los datos es una especie de bien público con acceso para todos? Y también tiene algo que ver con lo que dice Katie Crow, que dice que haría falta para aumentar esa madurez. Creo que tiene que ver con lo que has dicho, Oliver, de que es un área menos madura en cuanto al uso público de los datos privados. Hay un problema, por ejemplo, en cuanto al tipo de contrato de uso. Es el mismo tipo de problema cuando se hace una transferencia, digamos, entre estados. Es decir, son dos problemas relacionados con compartir datos, donaciones de datos. Hay algo que existe como compra o adquisición de datos y voy a ir en orden inverso. Andrew, adelante, serías tú el primero para responder estas preguntas. Pues son muy interesantes en el ámbito este del uso de los datos por parte de la sociedad o del público. Yo diría que tener el mayor acceso abierto posible es posible y es algo muy importante. Ha habido un aumento muy importante en cuanto al acceso a datos accesibles o abiertos, y esto es muy importante y sería fantástico como innovación. Y creo que en la comunidad de fuente abierta, open source, precisamente es algo muy importante como el asunto de crowdsourcing o datos accesibles o abiertos. Eso es algo muy, muy importante.
Creo que la apertura, digamos, gubernamental, estas estadísticas abiertas o accesibles es también muy importante. Y es que por mucho que recabemos y almacenemos datos, al final se trata de ponerlo a disposición del público. Es algo muy importante. Para el campus de científicos de datos, nuestro código, de hecho, está disponible. Es abierto y esto lo hacemos siempre que podemos. Es una práctica que aplicamos siempre que podemos. Creo que todo esto, al final, tiene que ver con que se trata de un área muy importante y cuanto más hagamos en este ámbito, mejor. Obviamente hay muchas razones para hacerlo, también de tipo comercial o de tipo personal, y es que hay que hacer todo lo posible para ofrecer datos, pues sí, accesibles. Creo que otra cosa también es que en Reino Unido se habla de este servicio integrado de datos que está unido a la Oficina Nacional de Estadística y es una especie de plataforma nueva similar al servicio Secure que está disponible para las universidades. Entonces el usuario puede entrar, acceder a los datos siguiendo una serie de protocolos y cosas así. Creo que todo esto es bastante importante para mantener los datos, hacerlos disponibles para un ámbito académico. Sí, este servicio integrado creo que lo pueden ver también en nuestra página web. Creo que la pregunta de Kate tenía que ver o venía motivada por algo que comentaste antes. ¿Hay algún tipo de práctica de adquisiciones de datos? Sí, sí, desde luego. Y nosotros tenemos precisamente un grupo comercial. En los primeros casos es que teníamos que adquirir o comprar datos mejor que como lo hacíamos antes, porque no se trata, antes lo hacíamos como quien compra mobiliario de oficina, digamos, para usos específicos y realmente no lo estábamos haciendo muy bien. Necesitamos realmente explorar los diferentes usos de esos datos en diferentes oficinas o organismos estatales. Creo que hay, sin duda, mucho que se puede hacer para mejorar en este ámbito. Muchas gracias, Oliver. Tron, ¿querrías responder a alguna de estas preguntas relacionadas con adquisiciones de datos? En cuanto a los acuerdos gubernamentales para fines de investigación, pues no puedo sino repetir lo que acaba de decir Oliver. Pero me gustaría dar una respuesta un poco distinta. Yo vengo de Noruega y Noruega sea un país comunista en comparación con lo que se puede ver en otros lugares, no sé. Pero entonces hay una fuerte relación en cuanto a compartir datos del sector del transporte. Y nosotros hemos creado una entidad en Noruega que reúne todos los datos relacionados con el transporte. Esto es por ley, se tiene que actualizar continuamente y se tiene que compartir de manera gratuita. Cualquiera que quiera hacer un servicio de movilidad o de transporte, entonces es como un derecho gratuito. Eso ya está, digamos, se puede utilizar esos datos y se puede crear una empresa utilizándolos. En cuanto a la adquisición de datos en Noruega todavía queda mucho que hacer porque nosotros tenemos que comprar muchos datos, tenemos que establecer acuerdos, por ejemplo, con Visa. Si queremos utilizar los datos de Visa, no podemos directamente acceder a ello. Esto es una cuestión bastante importante y no quiero extenderme ahora, pero realmente es un tema muy, muy importante del que se podría hablar mucho más rato. Bien, Ron, la verdad es que se nos va el tiempo volando, pero quedan unas cuantas preguntas de las que quisiera ocuparme. Tulsi y Daniela, si quieren responder a algo de lo que han dicho Carlos o que han preguntado Carlos, ok, lo pueden hacer cuando tomen la palabra, pero quisiera darles a todos la oportunidad de responder a la última pregunta de Benedicta Oza, que dicen, ¿se han asegurado de que los datos utilizados para el bien público
también incluya a las minorías, las personas menos representadas. ¿Cómo se puede asegurar de que los datos de fuentes privadas en particular incluya a personas o grupos de población invisibles o menos representados? Tulsi, te doy la palabra a ti, después a Daniela, después a los otros participantes muy rápidamente antes de terminar hoy. Tulsi, adelante. Sí, gracias. Creo que es una gran pregunta, porque cualquier información que surja del uso de datos tiene que ser inclusiva, tanto en cuanto a representación de los datos como de los beneficios que se extraigan. Creo que es una pregunta fantástica. Creo que hay tres aspectos que yo quisiera tocar. Lo primero es que las empresas privadas, es algo que nosotros valoramos mucho en Visa, es asegurarse de que haya auténtica diversidad en los equipos que trabajan en el ámbito de ciencia de datos y de inteligencia artificial. En general también, pero también en estos dos departamentos, porque cuando es así, en cuanto al tipo de datos que se obtengan, de dónde, cómo estos datos se van a introducir en un modelo, cuál va a ser el prejuicio o el sesgo. Cuanta mayor diversidad de pensamiento, perspectiva o contexto haya en la sala, hay más probabilidades de que vamos a tener prácticas inclusivas. Esto es algo que es realmente muy básico, es algo básico que todas las empresas del sector privado y también del sector público deberían tener presente y deberían estar haciendo. En segundo lugar, creo que cuando hablamos de la importancia de las fuentes múltiples de datos, solamente vemos que quién utiliza los datos de Visa cuando se utiliza una tarjeta de Visa. No vemos todo el universo de transacciones. Hay transacciones de efectivo, hay cheques, pago de cheques. Solamente tomamos decisiones basándose en los datos de Visa, por ejemplo, se están quedando o están perdiendo toda una gran parte de la economía. Entonces es importante asegurarnos de utilizar fuentes de datos que de verdad capturen estos grupos de población tradicionalmente excluidos, por ejemplo. Hay que asegurarse de hacerlo así. Y por último, si queremos asegurarnos de tener a todos, es importante darles acceso al mundo digital, dándoles la prioridad en la comunicación, construyendo confianza y a partir de ahí seguir reuniendo datos. Sí, rápidamente. Yo soy consciente del tiempo, cómo está volando, pero tenemos también algunos comentarios y es que cómo las agencias gubernamentales pueden asegurarse de incluir a grupos marginados o especialmente mujeres. Daniela, tienes un minuto para tus reflexiones sobre diversidad. Muchas gracias. Sí, creo muy rápidamente es algo crítico. He visto toda una serie de ejemplos fascinantes, sobre todo en el ámbito de desembolsos. Les voy a dar un ejemplo. Guatemala, durante la pandemia de la COVID, utilizó el uso de electricidad en las casas para entender quiénes eran los grupos de población menos representados y ofrecerles ayudas públicas. Por otro lado, quizá en un país un poco más desarrollado, en Europa, en Estonia, está utilizando muchas fuentes distintas para entender quiénes son las personas más vulnerables o marginadas para activamente acercarse a ellos y ofrecerles activamente apoyo, darles información sobre las diferentes ayudas y programas públicos a los que quizá tengan derecho. Es decir, hay muchas formas distintas en la que esta disponibilidad de datos puede utilizarse para beneficio de los grupos marginados y a la vez los gobiernos tienen que entender cómo, de qué manera creativa pueden recabar estos datos y conectar con fuentes que pueden tener más información sobre esas poblaciones más marginadas. Muchísimas gracias, brillante Tron. Tus reflexiones sobre este tema de conectar o llegar a las personas más marginadas y cómo pueden utilizarse los datos para su beneficio. Sí, muy buena pregunta. Creo que lo es. En cuanto a movilidad, se puede pensar en esta imagen de una mujer que va en un vagón de metro y va ella sola. Hemos utilizado este caso en uno de nuestros proyectos. ¿Cómo se puede hacer un perfil que encaje con los
otros perfiles de las personas que trabajan y asegurarnos de que esa mujer no viaje sola en ninguna situación, y también las estaciones o el camino a esas estaciones de metro. Eso es un tema que realmente es muy importante para nosotros. Es una pregunta muy importante. Todavía no lo hemos resuelto, pero somos conscientes de este problema. Sí, es interesante a partir de todos estos ejemplos cómo todo esto conecta con tantas áreas de políticas. Y por último, Oliver y después Andrew. Oliver, sobre el conectar con los más vulnerables a través de los datos. Sí, yo quisiera responder más a la primera pregunta. Si nos fijamos en dentro de 10, 15, 20 años, hay un papel muy importante de las oficinas nacionales de estadística, y él será el de normalizar y mitigar los sesgos que están presentes en las fuentes del sector privado y publicarlos como estadísticas anonimizadas, desagregadas para uso público. Creo que este es un uso muy importante, un valor muy importante que pueden ofrecer los gobiernos en concreto la comunidad gubernamental de estadísticas. Muchísimas gracias, Oliver. Andrew, las últimas palabras de la reunión. Sí, solamente decir un par de cositas. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. La inclusividad y la estadística es algo clave, es esencial para mantener la confianza de la sociedad en las estadísticas oficiales. Por tanto, es algo muy importante. Creo que algunas de las respuestas ya se han dicho. Y esto puede tener algunos costes. Entonces hay que invertir para precisamente tener una especie de sobresampleo para asegurarnos en todo caso de que estén presentes los sectores más marginados. Si se pudiera, por ejemplo, reciclar parte de los ahorros que se hacen en otros aspectos para invertir en esta o mejorar la representatividad de estos grupos menos representados. Creo que el precio es una mayor granularidad donde realmente se puede ver lo qué ingresos, qué cambios hay en precios, este tipo de cosas. Y se puede mirar con más detalle y en última instancia tener mejores objetivos, mejores mejores políticas para aplicarlas a sectores de la población menos atendidos. No creo que sea incompatible con un mayor uso de los datos, pero creo que tiene que haber un cambio para asegurarnos de hacer las cosas de la manera correcta. Asegurarnos de que las personas estén todas representadas, algo muy importante. Bien, muchísimas gracias, Andrew. Ha sido un debate absolutamente fascinante. Creo que, a fin de cuentas, hay que decir que hay muchísimas oportunidades y beneficios procedentes del uso de datos privados, por ejemplo, datos procedentes de pagos para informar políticas públicas. Es un área en la que realmente estamos en mantillas y creo que se está haciendo de la manera correcta. Por desgracia, ya no nos queda nada más de tiempo. Muchísimas gracias al público por enviar estas preguntas tan interesantes. Sí que vamos a enviarles un cuestionario al público. Si lo reciben, por favor, dediquen unos minutos, un par de minutos nada más para responderlo, porque eso va a significar que vamos a poder ofrecerles el tipo de webinarios que les resulten más interesantes y útiles. Quisiera dar las gracias también a nuestro equipo fantástico de intérpretes. Gracias desde la cabina de interpretación de español. Y de nuevo a Visa y a Kearney por ser nuestros socios de conocimientos, por habernos ofrecido todas estas reflexiones. A Tulsi, Daniela, a Trond, Andrew y Oliver, muchísimas gracias por ofrecernos, darnos toda su experiencia y sus reflexiones. Si han disfrutado del webinario, les enviaremos el enlace con el vídeo que pueden compartirlo con sus compañeros y conocidos. Y
también un artículo con los datos, con los aspectos más importantes y como pueden ver tenemos muchos otros webinarios en el futuro. El próximo, ya lo ven aquí, es la encuesta de gobiernos responsivos 2023, el éxito en el área de la permacrisis. También un siguiente webinario el día 9 de mayo y asegúrense de registrarse, de apuntarse. Muchísimas gracias y que disfruten del resto del día ya donde estén y esperamos verles muy pronto. Muchas gracias. Adiós.